Muchas gracias por invitarme a su conferencia. En especial, quiero agradecer al Dr. Manrique y el comité organizador. Me disculpo que mi español no es lo suficientemente bueno como para la conferencia en español y voy a hablar en inglés. So this is where I'm from. It is 6,000 kilometers north of here, and we're in the United States near the Canadian border. And this is our winter. Este es nuestro invierno y entiendo que aquí estamos en invierno y yo diría que vuestro invierno es mucho mejor que nuestro invierno. Esto es para hacerles saber que ahora estoy hablando bajo mi responsabilidad y no estoy representando a ninguna compañía ni ningún interés de la industria. Sé que en la diabetes en Perú hay como 1.2 millones de personas, 6.4% de la población, y hay como 300,000 personas que no tienen diagnóstico. Es interesante señalar que Perú tiene las prevalencias más bajas de diabetes de tipo 1 en Perú, y el 97% de los pacientes diabéticos en Perú tienen diabetes de tipo 2. La razón para esta baja prevalencia de diabetes de tipo 1 se percibe que es genética, pero esto no se entiende del todo. Y esta es una diapositiva que muestra la epidemia de diabetes y explica entonces la magnitud de la diabetes en el mundo en el año 2010 y la cantidad esperada para el año 2030, la cual tiene un aumento del 54%, y puede verse que en los Estados Unidos nuestra población ahora tiene alrededor de 9.5% de diabetes y estamos aumentando un 42% en estos últimos 20 años. En América del Sur y América Central hay menos personas con diabetes, pero el aumento es de mayor magnitud. Si miramos al África y al Medio Oriente, tienen una elevada prevalencia de diabetes y se espera que esto se duplique en este periodo de 20 años. Y en África, en donde tienen menos diabetes, también se está duplicando a lo largo de unos 20 años. Hay cifras aterradoras que están ocurriendo en India y China, en donde no se tiene que ser tan obeso en estos países para desarrollar diabetes, y sus cifras de obesidad son más bajas que las nuestras, pero sus cifras de aumento son terribles, y esta gente tiene más de 100 millones de personas con diabetes, se espera para el año 2030. Entonces hay una epidemia mundial de diabetes y de obesidad, y esto se ha llamado diabesidad, y ustedes pueden ver que en Perú el nivel de obesidad es bastante similar al de Europa. En las mujeres, en los varones es menor. Y esta es la prevalencia de la diabetes. En los Estados Unidos nosotros tenemos más obesidad, un poco más en las mujeres, y es una tercera parte de nuestra población. Miren las nuevas cifras, esta del 2012, las nuevas cifras es que se trata de alrededor de un 40%, y en un aumento correspondiente las cifras son bastante similares, 6.5% y 9.5%. Si ustedes miran a la África, al norte de África, y toma Arabia Saudita como ejemplo, el nivel de obesidad en las mujeres, y esto es el índice de masa corporal por encima de 30, es muy alto. Ahora es más del 50% de esta población. La obesidad en los varones es similar a los Estados Unidos, pero su nivel de diabetes es mayor, es 2 veces y media el nivel de los Estados Unidos. Entonces el nivel de diabetes en los países orientales es remarcablemente alto. Entonces, si miramos los tipos de diabetes, sabemos en todo el mundo 5 a 10% de tipo 1, muy bajo en Perú. El tipo 2 es mayor del 90%. Hay formas raras de diabetes, hay algunos defectos genéticos. Y luego, más comúnmente, la enfermedad pancreática da una diabetes con baja producción de insulina, y hay gente con pancreatitis crónica por alcoholismo, y se hablará más adelante de
la diabetes gestacional, que ahora afecta a 15 o 20% de las gestantes y es un riesgo tanto para el bebé como para la mamá gestante, que pasa a desarrollar diabetes posteriormente durante su vida. Entonces, la distinción clásica entre la diabetes de tipo 1 y de tipo 2 es un poco más difícil en los años recientes. Ya sabemos que las personas con diabetes de tipo 1 clásicamente son jóvenes en el momento del diagnóstico. A menudo en los niños no está asociada con la obesidad. A menudo llegan con cetoacidosis debido a que no elaboran insulina, tienen una destrucción autoinmune de las células beta y necesitan ser tratadas con insulina. Sabemos que los agentes orales no funcionan si alguien no elabora insulina. La diabetes de tipo 2, nuevamente típicamente diagnosticada en las personas por encima de 30 años, asociada con la obesidad, también asociada con hipertensión y hipercolesterolemia, y a menudo tratada inicialmente con dieta y ejercicio, luego progresa a medicamentos orales y luego posiblemente requiere insulina. Y lo que sucede en años recientes para estas distinciones, en los Estados Unidos tenemos una epidemia de obesidad en los adolescentes y entonces estamos viendo adolescentes que desarrollan diabetes de tipo 2 a edades jóvenes en grandes números. También tenemos pacientes con diabetes de tipo 1 que pueden haber adquirido la enfermedad muy jóvenes y que cuando llegan a la adolescencia o a la adultez joven son obesos. Entonces, cuando llegan al hospital es confuso qué tipo de diabetes podrían tener. Hay una forma de diabetes llamada diabetes autoinmune latente, que es una destrucción clásica de las células beta, y esto ocurre en las personas mayores de 30 años. Entonces vemos gente en sus 40s o 50s y 60s que llegan a nuestra consulta y que tienen diabetes de aparición reciente y que no responden bien a los medicamentos orales, y cuando se les evalúa resulta que tienen diabetes de tipo 1. Y finalmente, como señaló el doctor Rompierres, vemos cetoacidosis en las personas con diabetes de tipo 2, que por cualquier razón, en el momento de su enfermedad significativa, dejan de elaborar insulina, hacen cetoacidosis y conforme se recuperan, regresan sin insulina. Entonces, todos estos han hecho la distinción de cuando una persona llega entre diabetes de tipo, hace que la distinción entre diabetes de tipo 1 y tipo 2 sea más difícil. Y hay bastante trabajo acerca de cuánto buscar la diabetes de tipo 1, y la recomendación es que si un paciente tiene dos de estos tres criterios, edad menos de 50, índice de masa corporal menos de 25, y si tienen una historia personal y familiar de enfermedades autoinmunes, se recomienda entonces evaluar y determinar si es que están elaborando insulina. Y la forma de hacer esto en los adultos, nosotros utilizamos la anticuerpo para el ácido glutámico descarboxilasa, es lo de mayor ayuda. En los niños se evalúan los anticuerpos contra las células de los islotas y ahora les pruebas los anticuerpos de zinc, que es de ayuda para distinguir. También buscamos el péptido C, que es una porción del péptido de la insulina, que se divide cuando se elabora insulina en el organismo y cuando se inyecta de insulina, no el péptido C. Entonces, este péptido es muy de gran ayuda para ver si alguien elabora su propia insulina. Entonces, estos son los síntomas clásicos de la diabetes. Las personas tienen fatiga. Sabemos que cuando los niveles de glucosa están por encima del umbral, 180 miligramos por decilitro, esto varía de persona a persona. Las personas botar glucosa en la orina, entonces hay poliuria, pérdida de peso y sed, y estos son los síntomas clásicos de presentación de la diabetes. También vemos muchos pacientes con diabetes de tipo 2 que probablemente han tenido la enfermedad por muchos años antes del diagnóstico. Y un porcentaje de estas personas, un 25%, ya tienen algún daño, algo de neuropatía, algún daño, pueden tener disfunción sexual. Y entonces estas son complicaciones de la diabetes, pero que están allí en el momento de la presentación. Visión borrosa es común cuando la gente llega y muchas personas se asustan
de que ya tienen enfermedad ocular diabética. Esto usualmente no es el caso. La elevada glucosa hace que el cristalino se hinche y cuando se trata la diabetes, la visión retorna a sus niveles previos. También vemos pacientes, varones y mujeres que llegan con infecciones por cándida, por ejemplo, en el área vaginal o en el pene, y es importante en la emergencia, cuando estas personas llegan con estos problemas, que se midan los niveles de glucosa. Y hablamos acerca de la obesidad. Sabemos que las personas que ganan peso en la parte central del cuerpo, lo que llamamos esta forma de manzana, tienen un mayor riesgo de diabetes de tipo 2 en comparación con las personas que ganan peso en las caderas y los muslos que tienen forma de pera, el tipo de forma de pera. Una cosa que vemos frecuentemente en la consulta con la diabetes, particularmente en gente joven, es la acantosis nigricans, y tenemos adolescentes que llegan y mamás tratando de frotarles el cuello para quitarle la suciedad, y esto no es sucio. Esto es un cambio del engrosamiento y oscurecimiento de la piel, clásicamente en la parte posterior del cuello, a veces en la cara, lo cual molesta, por debajo de los brazos y en la línea de cintura, desafortunado, y a veces en las manos. Metformina es muy efectiva en el tratamiento de esto y haciendo que esto se aleje, afortunadamente. Entonces, al mirar el diagnóstico de la diabetes, esto ha evolucionado. Ya no hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa, ahora usamos la glucosa en ayunas, más de 125 glucosa al azúcar por encima de 200, y la hemoglobina glicosilada de 6.5% más. Y si el paciente llega con estos síntomas clásicos de sed, hambre y pérdida de peso, esto combinado con una de estas pruebas, esto es suficiente para hacer un diagnóstico de diabetes. Si el paciente no tiene ningún síntoma, entonces requerimos 2 de estas pruebas. Entonces, cuando miramos los niveles de glucosa y evaluamos a las personas, encontramos gente que está en el rango normal, personas que tienen diabetes, y luego hay una cifra creciente de personas que están en el punto medio, que no tienen glucosa completamente normal y que no tienen diabetes, y ahora llamamos a esto prediabetes. Y estas personas están en un riesgo significativo para desarrollar diabetes. Recomendamos que los miembros cercanos de la familia de estas personas con diabetes, hermanos e hijos, sean evaluados, debido a que muchas de estas personas van a tener prediabetes. Y esto puede determinarse ahora con la hemoglobina glicosilada, la cual también es de gran ayuda, y hay un creciente porcentaje de la población con este riesgo de prediabetes. Los estudios han demostrado que el 50% de estas personas van a desarrollar diabetes de tipo 2 a lo largo de los siguientes 10 años. Entonces es un grupo de alto riesgo, y cuando miramos la prevención y tratar de reducir esta epidemia de diabetes, centrarnos en estas personas es de gran ayuda. Hay estudios que miran cómo prevenir la diabetes de tipo 2, y el foco principal está en la pérdida de peso, cambiar la dieta y aumentar el ejercicio. Y al revisar los estudios, un estudio bastante grande, este es un estudio de más de 3.000 adultos obesos, edad promedio 51 años, índice de masa corporal 34. Estas personas tenían bastante sobrepeso, y eran 3 grupos. El grupo control, aquí un grupo tratado con metformina, y pueden ver que esto redujo su progresión a la diabetes a lo largo de un periodo corto de tiempo, 2.8 años, y el estudio fue terminado tempranamente porque alcanzó la significancia y se rompieron los códigos. Entonces esto redujo la diabetes de tipo 2, la progresión en un 31%, pero lo más impresionante, la intervención intensiva en el estilo de vida duplicó la reducción al 60%, y la intervención intensiva fue una pérdida de peso de 7 kilos y ejercicio por 150 minutos por semana. Entonces, al ver el tratamiento de la diabetes de tipo 2, a menudo comenzamos con los cambios en el estilo de vida, monitorizar la hemoglobina glicosilada, y luego progresar a los agentes orales, y finalmente progresar al uso de insulina y nuevos medicamentos. Y si miramos la historia natural de la diabetes de tipo 2, sabemos que es una combinación de resistencia a la insulina
y menor producción de insulina. Y lo interesante aquí es que a lo largo del tiempo, conforme envejece la gente, la producción de insulina disminuye, aumenta la resistencia a la insulina y se estabiliza. Entonces, que cuando las personas son inicialmente diagnosticadas, a menudo son tratadas exitosamente con la dieta y el ejercicio. Podrían necesitar agentes orales, pero si vemos a las personas con diabetes de tipo 2 por más de 20 años, un gran número de ellos necesitan usar insulina debido a que la producción de insulina ha caído significativamente a lo largo del tiempo. Entonces, al revisar los cambios en el estilo de vida, confiamos mucho en nuestros educadores para la diabetes y tenemos equipos que atienden a los casos de diabetes, donde tenemos un nutricionista y tenemos una educadora, una enfermera educadora, y les hablamos a los pacientes acerca de la monitorización del azúcar, cambiar sus hábitos de ejercicio y de dieta, evitar las complicaciones. Y esto es realmente de gran ayuda en educar a los pacientes acerca de cómo cuidarse mejor. Una de las cosas que ha cambiado en los Estados Unidos es cómo estamos educando a las personas en cuanto a la dieta. Había una pirámide de alimentos que mucha gente no entendía bien, y lo que se ha encontrado en los Estados Unidos es que los tamaños de las porciones, particularmente en los restaurantes, han crecido dramáticamente a lo largo de los últimos 20 años, y que muchos de nuestros restaurantes, o muchos de ellos, sirven 4 porciones de 4 veces el tamaño cuando alguien llega a comer una comida, y este es un problema grande, y la gente ya no entiende el tamaño de las porciones y cuánta comida requieren. Entonces ahora hay presión para hacer que la gente sepa cuál es el tamaño de una porción, cuánto debe haber en un plato y qué hacen estas comidas en sus niveles de azúcar. Entonces algunas comidas elevan los niveles de azúcar, otras no lo elevan, y este es un concepto básico que los pacientes necesitan entender. También estimulamos a los pacientes para que hagan ejercicio. Es más difícil que la gente haga ejercicio antes que cambiar los hábitos alimentarios, y el punto más significativo con el ejercicio es encontrar algo que les guste hacer. Y caminar es excelente, caminar es una excelente opción. Recomendamos que las personas comiencen a caminar 20-30 minutos 3 veces por semana, y que traten de subir esto a 150 minutos por semana. Y luego monitorizamos los niveles de la hemoglobina glicosilada, típicamente cada 3 a 6 meses. En general, consideramos una hemoglobina glicosilada por menos de 7 como excelente en el control, hemoglobina A1C entre 7 y 9 como moderada y aceptable como control, y todos los grupos diferentes que ponen las guías están de acuerdo que la hemoglobina A1C por encima de 9 es un control subóptima, y que estos pacientes necesitan la intensificación de su tratamiento. Entonces, al mirar la elección de un nivel para un paciente, ¿qué hemoglobina glicosilada se pone como meta? Esta es una diapositiva de la Asociación Americana de Diabetes, que va al proceso de pensamiento que se utiliza para elegir qué nivel de hemoglobina glicosilada es mejor para cada persona. Y lo que debe tomarse en cuenta es la motivación de los pacientes, los niveles de motivación de los pacientes, qué tan peligrosa puede ser la hipoglicemia para un paciente dado, por cuánto tiempo la persona tiene la enfermedad. Los pacientes que tienen la enfermedad por tiempo más corto van a tener más éxito en tener los azúcares cercanos a lo normal antes que aquellos que tienen la enfermedad por largo tiempo. La edad del paciente, cuando tenemos personas en sus 70s y 80s, no las estamos evitando las complicaciones a largo plazo, y el riesgo de hipoglicemia en ellos es un poco mayor. Entonces la edad juega un papel, la comorbilidad, y si es que tienen complicaciones vasculares establecidas, y finalmente qué tipo de sistema de soporte y recursos tienen disponibles. La primera elección en las guías para el tratamiento de la diabetes de tipo 2 es metformina, y metformina es un excelente medicamento y funciona en múltiples áreas diferentes. Mejora los niveles de los lípidos, baja la presión arterial, ayuda en el control del peso, tiene bajo costo, no causa hipoglicemia. Nos va muy bien con metformina. Desafortunadamente no podemos usar en las personas
personas si la creatinina está elevada. Y si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 45, no comenzamos con metformina. Tampoco no la empezamos en personas por encima de los 80 años de edad. Y hay una segunda elección para el tratamiento, y esta es otra diapositiva del ADA, y vemos que es muy complicado. Todo el mundo está de acuerdo que metformina está aquí encima, pero cuando llegamos al segundo nivel hay 6 opciones diferentes, y cuando llegamos al tercer nivel hay diversas permutas entre las opciones. Entonces se torna complicado decidir qué hacer más adelante. De estas 6 segundas opciones, las tiazolidinodiones definitivamente ya han dejado de ser utilizadas. Estas drogas inicialmente salieron a mediados de los 90 y la FDA puso una advertencia 10 años más tarde, el 2008, con muchas preocupaciones acerca de eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, ganancia de peso y osteoporosis. Y debido a estas preocupaciones y el hecho que tenemos nuevas y mejores medicaciones en los Estados Unidos, ya no estamos utilizando tiazolidinodionas como lo hacíamos en el pasado. Las sulfonilúreas todavía las utilizamos, son medicamentos muy antiguos, pero son efectivos, no son tan costosos y son bien tolerados. Causan liberación de insulina a partir de las células beta. Como dijimos, son tabletas, son efectivas y bien toleradas, causan hipoglicemia, y estas tabletas no se les utiliza en hospitalización en pacientes ancianos, sobre todo las formas de acción prolongada, porque causan hipoglicemia, lo cual es el mayor riesgo para estas personas. Durante muchos años hay preguntas acerca del riesgo cardiovascular con las sulfonilúreas, y hay estudios muy antiguos. Se percibe que con las drogas de segunda generación el riesgo es un poco mayor. Ahora, las otras opciones que tenemos son las insulinas y los nuevos medicamentos que han salido. Las insulinas se les usa en horas del día, por ejemplo. Utilizamos insulinas premezcladas, una combinación de NPH y insulinas de acción rápida. Utilizamos en regímenes de bolo, lo que se utiliza típicamente en el tipo 1. Los utilizamos también en tipo 2. Los nuevos medicamentos son los agonistas GLP-1, los inhibidores de SGLT y los inhibidores de la DPP-4. Aquí tenemos otra figura complicada, y esto nos indica cómo progresar cuando decidimos la terapia con insulina. Nuestra primera opción es agregar insulina basal a una dosis de 0.2 unidades por kilo. Pacientes que ya están tomando metformina, posiblemente un agente oral, y posiblemente es un agente de una vez por día y que pueden estar bien controlados, y si llevamos la glucosa en ayunas a un buen rango y que pueden ir bien con un agente oral. Si esto falla, entonces tenemos 2 opciones para darles 2 inyecciones por día. Mi favorito personal, y lo uso bastante en mis pacientes latinos, y tenemos muchos pacientes que comen una comida grande y que quizás tienen un par de comidas más ligeras, y en estos pacientes utilizamos la insulina de base y luego le damos esta insulina con la comida grande al día, y esto es adecuado para el control. Otra opción es darles la insulina premezclada 2 veces por día. La desventaja acá es que la insulina NPH les va a causar azúcares bajos si es que la persona no come regularmente. Entonces este régimen realmente requiere 3 comidas por día y un refrigerio por la noche, y un riesgo de hipoglicemia significativo. Y finalmente aquí la insulina basal con una insulina de acción rápida con cada una de las comidas es un régimen más complicado, pero a veces es necesario. Entonces, al mirar las terapias con las nuevas drogas que tenemos disponibles,
Los agonistas GLP-1, el péptido similar al glucagón, estos aumentan los niveles de esta hormona intestinal que es de gran ayuda para hacer que la insulina funcione más efectivamente. Esencialmente es sensibilizador de la insulina. Es un medicamento muy efectivo que controla el azúcar en la sangre. Todos estos medicamentos son costosos en los Estados Unidos, son bastante costosos. También son medicamentos muy efectivos para perder peso. La desventaja es que son inyectables. Algunos de estos son inyectables una vez por día. Tenemos ahora 2 inyectables una vez por semana, y las inyecciones una vez por semana a menudo son bien toleradas por los pacientes. No las utilizamos en los pacientes que han tenido pancreatitis, y si el paciente desarrolla pancreatitis, con las medicaciones las detenemos y ya no las reiniciamos. Usualmente comenzamos con las dosis más bajas cuando iniciamos los medicamentos para reducir la probabilidad que hagan náuseas. Entonces, la primera de estos medicamentos que se le fue Exenatide, y la que utilizamos ahora es Victoza y Trulicity. Los inhibidores de SGLT2, que es el cotransportador 2 de sodio, hace que salga sodio en la orina en un menor nivel que el umbral renal usual, y estas pacientes pierden 300 calorías de glucosa por día en la orina. Es bastante efectiva para perder peso, ayuda para controlar la diabetes y son muy bien toleradas. Hay un estudio reciente también que ha demostrado que estos medicamentos parecen ser cardioprotectores, probablemente porque funcionan como diuréticos. También reducen la presión arterial y son de gran ayuda en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, estos medicamentos se han hecho muy populares en los Estados Unidos. Son tabletas bien toleradas por los pacientes. No los utilizamos en personas que tienen infecciones vesicales urinarias, y las mujeres que tienen infecciones vesicales urinarias crónicas, pero con una infección única, no es un episodio aislado, no es una razón para descontinuar. Es importante al iniciar estas medicaciones que las personas deben estar bien hidratadas. Muchas personas, si no toman suficiente agua, se van a quejar por mareos, por esta sensación de deshidratación. Hay una incidencia de cetoacidosis diabética, y esto se ha demostrado principalmente en los pacientes con diabetes de tipo 1 que reciben esta medicación, y parece haber un mayor riesgo para ello, y no utilizamos estas regularmente en los pacientes con diabetes de tipo 1, pero como son tan efectivas para perder peso, algunos médicos las dan para los pacientes de diabetes de tipo 1. También hemos visto algunos casos de cetoacidosis diabética en pacientes de tipo 2 que no comen bien, y la recomendación es que casi todas las píldoras para la diabetes no se toman en el día que el paciente no come. No se recomienda tomar metformina, sulfonilureas y los inhibidores de SGLT2 si alguien se siente tan mal que no va a comer ese día, o si está preparándose para una colonoscopia y no está tomando alimentos. Y finalmente, los inhibidores de la DPP4, estos reducen la degradación de la GLP-1, entonces aumentan los niveles de la GLP-1. Son un poco menos efectivos en controlar la diabetes. Solo vemos una reducción de 0.5% en la hemoglobina glicosilada. Son muy costosos y no son de gran ayuda para la pérdida de peso. Son muy populares en la atención primaria. El primero que se le fue sitagliptina, Januvia. Tenemos muchos pacientes con estas en la clínica de diabetes. Nos estamos centrando más en los otros medicamentos, ya que para este nivel de costos estamos viendo más beneficio con algunas de las drogas más nuevas disponibles. Hay un síndrome raro de dolor articular significativo, algunas dudas acerca de la función inmune, y hay riesgo de pancreatitis, al igual que con los GLP-1 con estas medicaciones. La principal razón para tratar la diabetes, aparte de tratar los síntomas, es prevenir las complicaciones, y estamos familiarizados con la neuropatía, nefropatía y oftalmopatía como las principales complicaciones de la diabetes. Obviamente es un gran riesgo con la enfermedad vascular, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica, lo cual pone a la gente conjuntamente
juntamente con la neuropatía a un mayor riesgo para sufrir amputaciones. Entonces, al mirar a la enfermedad cardíaca y la diabetes, un 60% de nuestros pacientes con diabetes de tipo 2 fallecen por enfermedad cardíaca. Entonces, es un enorme interés para prevenir este tipo de complicaciones, prolongando la calidad y la duración de la vida de los pacientes. En los Estados Unidos estamos usando lo que se llama la medida de 5, que son 5 mediciones para la diabetes, y esto ha evolucionado a lo largo del tiempo. Miramos la presión arterial y la meta de la presión arterial es 140/90. Hay buenos estudios que apuntan a niveles más bajos y hay algunas desventajas. Esto ha sido ajustado a 140/90 como metas para la presión arterial. Los niveles de colesterol, solíamos tener una meta acá y se muestra que tener pacientes con una estatina no hay que buscar un nivel específico de LDL. Entonces la medición es estatinas o no estatinas, simplemente el control de la glucosa, y la recomendación es tener una hemoglobina glicosilada menos de 8%, las recomendaciones eran menos de 7, el riesgo de hipoglicemia era muy alto con esto, entonces se ajustó a 8%. Todo el mundo está de acuerdo en que la gente no debe fumar, nadie debe fumar, entonces esto es bastante directo, y una aspirina por día, y esto en los mayores de 50, esto es más efectivo para la enfermedad cardíaca en los varones, efectivo para el ACV en las mujeres. Entonces, en resumen, hemos revisado el diagnóstico de la diabetes, la importancia de identificar y tratar la prediabetes para prevenir la progresión a la diabetes, el tratamiento con metformina o con cambios en el estilo de vida o posiblemente ambos, la importancia de la educación de los pacientes y de trabajar en equipo con las enfermeras adiestradas en diabetes, al igual que los nutricionistas, el uso de medicaciones para apuntar la hemoglobina A1C sobre la base de diversos factores personales, la atención personalizada para ellos y no tener una sola meta para todos los pacientes y evitar las complicaciones, particularmente las complicaciones cardiovasculares, debido es el riesgo más significativo para todos los pacientes. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Con diabetes se espera para el año 2030. Entonces hay una epidemia mundial de diabetes y de obesidad, y esto se ha llamado diabesidad, y ustedes pueden ver que en Perú el nivel de obesidad es bastante similar al de Europa. En las mujeres, en los varones es menor. Y esta es la prevalencia de la diabetes. En los Estados Unidos nosotros tenemos más obesidad, un poco más en las mujeres, y es una tercera parte de nuestra población. Miren las nuevas cifras, esta del 2012, las nuevas cifras es que se trata de alrededor de un 40%, y en un aumento correspondiente las cifras son bastante similares, 6.5% y 9.5%. Si ustedes miran a la África, al norte de África, y toma Arabia Saudita como ejemplo, el nivel de obesidad en las mujeres, y este es el índice de masa corporal por encima de 30, es muy alto. Ahora es más del 50% de esta población. Muchas gracias por invitarme a su conferencia. En especial, quiero agradecer al Dr. Manrique y el comité organizador. Me disculpo que mi español no es lo suficientemente bueno como para la conferencia en español y voy a hablar en inglés. So this is where I'm from. It is 6,000 kilometers north of here, and we're in the middle of the United States near the Canadian border. And this is our winter. Este es nuestro invierno, y entiendo que aquí estamos en invierno, y yo diría que vuestro invierno es mucho mejor que nuestro invierno. Esto es para hacerles saber que ahora estoy hablando bajo mi responsabilidad. Puede verse que en los Estados Unidos nuestra población ahora tiene alrededor de 9.5% de diabetes, y estamos aumentando
un 42% en estos últimos 20 años. En América del Sur y América Central hay menos personas con diabetes, pero el aumento es de mayor magnitud. Si miramos al África y al Medio Oriente, tienen una elevada prevalencia de diabetes y se espera que esto se duplique en este periodo de 20 años. Y en África, en donde tienen menos diabetes, también se está duplicando a lo largo de unos 20 años. Hay cifras aterradoras que están ocurriendo en India y China, en donde no se tiene que ser tan obeso en estos países para desarrollar diabetes, y sus cifras de obesidad son más bajas que las nuestras, pero sus cifras de aumento son terribles, y esta gente tiene más de 100 millones de personas con obesidad en los varones. Es similar a los Estados Unidos, pero su nivel de diabetes es mayor, es 2 veces y media el nivel de los Estados Unidos. Entonces el nivel de diabetes en los países orientales es remarcablemente alto. Entonces, si miramos los tipos de diabetes, sabemos en todo el mundo 5 a 10% de tipo 1, muy bajo en Perú. El tipo 2 es mayor del 90%. Hay formas raras de diabetes, hay algunos defectos genéticos. Y luego, más comúnmente, la enfermedad pancreática da una diabetes con baja producción de insulina, y hay gente con pancreatitis crónica por alcoholismo, y se hablará más adelante de la diabetes gestacional, que ahora afecta a 15 o 20% en las gestantes, y es un riesgo tanto para el bebé como para la mamá gestante, que pasa a desarrollar diabetes. Y no estoy representando a ninguna compañía ni ningún interés de la industria. Sé que en la diabetes en Perú hay como 1.2 millones de personas, 6.4% de la población, y hay como 300.000 personas que no tienen diagnóstico. Es interesante señalar que Perú tiene las prevalencias más bajas de diabetes de tipo 1 en Perú, y el 97% de los pacientes diabéticos en Perú tienen diabetes de tipo 2. La razón para esta baja prevalencia de diabetes de tipo 1 se percibe que es genética, pero esto no se entiende del todo. Y esta es una diapositiva que muestra la epidemia de diabetes y explica entonces la magnitud de la diabetes en el mundo en el año 2010 y la cantidad esperada para el año 2030, la cual tiene un aumento de 54%, y